Continuando con los derechos humanos, vamos a empezar a hablar de los antecedentes documentales. A lo largo del tiempo ha existido una serie de documentos que nos han permitido obtener información sobre los derechos humanos. Uno de ellos son las tablas de Moisés o los 10 mandamientos. ¿Qué sucede con esto? Pues que a pesar de que daba las garantías a los individuos en estos mandamientos, no tenía una relación en lo que era el Estado con el ciudadano. Por lo tanto, no había esa interrelación, lo cual le permitía ser un derecho humano. Tenemos también el Código de Hammurabi, que a través de sus 282 artículos también hablaba sobre las garantías, sobre algunos casos de contratos, de preceptos que te permitían obtener información y garantías hacia los derechos humanos. Pero de igual manera no había una regulación por parte del Estado, por lo tanto muchos autores no han aceptado estos códigos como algo que fuera antecedente hacia los derechos humanos. En el Código de Hammurabi podemos encontrar que había algunos tipos de garantías, como por ejemplo la regulación de los precios de los productos, también que no se podía heredar por una deuda lo que era la esclavitud. Posteriormente tenemos la ley de las 12 tablas en el derecho romano, en la cual también hablaba sobre la propiedad, sobre los individuos, sobre un código que te permitía vivir más en armonía o tener algo de justicia. Pero esto no fue una garantía como tal, ya que dentro de lo que eran las conquistas que iban dando los romanos a través del norte de África, a través del Medio Oriente, y como habíamos mencionado anteriormente, pues la esclavitud estaba en todo su apogeo. Por lo tanto, la gente no tenía esa garantía de poder vivir en paz. Pero sí hicieron un precepto a través de lo que es el derecho, como un precursor de lo que eran las garantías individuales o lo que eran posteriormente las diferentes instancias sobre los derechos humanos en el mundo. Uno de los factores más importantes fue en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, y aquí con él, al momento de conquistar, da libertad a todos los esclavos. También les da a elegir de propia voluntad la religión que ellos quieran profesar de manera individual y sin ninguna manera de poderlos reprimir. Entonces, este fue uno de los antecedentes más importantes en el año 539, cuando Ciro les permite a la gente ciertas libertades en las cuales va a obtener la libertad mucha gente. Esto posteriormente se propaga hacia lo que es la India, el Medio Oriente y también a Roma principalmente. Algunos otros documentos que también vamos a encontrar es en 1215 la Carta Magna, en el cual se regula que el rey debe de cumplir ciertas situaciones o cierta legalidad ante el Estado. En 1628 la Petición de Derechos, que estableció derechos de legitimidad hacia los ciudadanos, y en 1776 fue uno de los acontecimientos más importantes para los derechos humanos, es decir, cuando se inicia la independencia de los Estados Unidos. Anteriormente, a pesar de que Francia le antecedía para lo que era la independencia en Francia, los Estados Unidos se adelantan y con esto, a través de la guerra y de la constante lucha contra Inglaterra, el rey de Inglaterra no tuvo más remedio que darle su libertad. Posteriormente, para el año de 1789, Francia obtiene su libertad como tal, su independencia, y esto lo hace una garantía del derecho natural, es decir, volver al origen en el cual cada hombre tiene derecho por naturaleza de tener una libertad, de poder tener un trabajo, de poder tener un salario, de poder tener garantías para poder convivir sanamente ante la sociedad. A través de lo largo del tiempo también hubo otros factores que impulsaron a los derechos humanos, pero después de la Segunda Guerra Mundial y mediante las atrocidades que se realizaron
por medio de Hitler y la gran cantidad de judíos que eliminó durante esa guerra. En 1945 se fundan las Naciones Unidas y para 1948 se decretan 30 artículos importantes para lo que eran los derechos de los hombres. Estos artículos fueron establecidos y aceptados por todos los países para poder determinar mejores garantías, una mejor vida en cuestión de la educación, del trabajo, de la propia oportunidad de poder vivir y de otras garantías que permitieron a los ciudadanos tener un derecho hacia lo que es sus garantías individuales. De esta manera se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y queremos decir con universal que en cualquier rincón del mundo, del universo, así haya gente en el espacio, tienen esas garantías de poder obtener sus garantías individuales como ciudadanos. Esto lo hizo Eleanor Roosevelt en 1948 y fue un precedente importante que hoy en día todavía se está llevando a cabo. Para fines de conocimiento podemos dividir las 3 generaciones de los derechos humanos. Y el primer derecho humano de primera generación tenemos lo que es conocido como los derechos civiles y políticos, y esto se dio en lo que fue la Revolución Francesa, en el cual tenían, como les había mencionado, las garantías naturales para poder presidir como un antecedente a los derechos humanos. El segundo derecho humano o segunda generación se puede decir que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se da a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y que precedió a toda la Revolución de 1910. Y la tercera generación, también llamada Derechos de los Pueblos de Solidaridad, que es básicamente lo que vivimos actualmente. Es decir, empezar a ver las garantías de los indígenas como tales, de ver algunos preceptos de los derechos que van teniendo toda la población y ver todas aquellas situaciones que de alguna manera va afectando o ha afectado a lo que son las personas a lo largo del mundo. Entonces, de esta manera se ha proclamado estas 3 generaciones para poder garantizar una mejor vida social, cultural, económica en las personas. Ahora bien, ¿por qué a pesar de que en 1948 se crean estos 30 artículos y que todos los pueblos del mundo están de acuerdo con ellos, sigue habiendo tanta esclavitud, o sigue muriendo la gente de hambre, o sigue habiendo trata de blancas, o sigue habiendo gente encarcelada por manifestarse? Porque realmente no se ha dado el Estado no ha sido lo suficientemente fuerte para imponer ese derecho hacia las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas siguen abusando de esta situación. Y para esto podemos ver que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, pues se dio o tiene 30 años de haber sido fundada. Es decir, tenemos 30 años de apenas que alguien nos esté respaldando como ciudadanos para poder garantizar nuestros derechos humanos. Hubo muchos antecedentes a través de lo que es México, desde San Luis Potosí, donde se vieron garantías vecinales, donde se vio garantías en la UNAM como hacia los estudiantes, garantías en el estado de Querétaro, y que fueron institucionalizando de alguna manera los derechos humanos en México o las diferentes instancias que podían ir protegiendo a los ciudadanos. Finalmente, en 1975 se va creando la Procuraduría Federal del Consumidor, donde daba las garantías de que los ciudadanos pudieran manejar o podían reclamar sobre los abusos de las empresas hacia los precios. Y todo esto se fue dando a través de los años. Sin embargo, como bien les decía,
Para el año 2000 se crea, ya por orden constitucional y a través de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ha venido trabajando para poder dar mejores garantías a los ciudadanos. Pero este tipo de garantías también no han sido de todo fundadas o de todas respaldadas para que cada ciudadano pueda estar en armonía. También, este tipo de garantías no exime a aquellas personas que actúan de mala fe ante la sociedad o que cometen algún acto, ya que también se consideran ciudadanos y al considerarse ciudadanos tienen ciertas garantías para poder determinar y poder vivir en la sociedad. Es por eso que tenemos que ver que la mano dura en cuestión de aplicar la ley correctamente se lleve a cabo, porque si no, las garantías de los derechos humanos serían violados de alguna manera. Muy bien, entonces hasta aquí decimos que vimos la parte de lo que son los derechos humanos, vimos desde los antecedentes, los documentos más importantes y en México cómo se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De suma importancia, sabemos que todo ciudadano tiene esas garantías, sin embargo muchas veces o hasta el día de hoy no se llevan como tal. Pero tenemos que seguir trabajando, tanto ciudadanos como gobierno y como institución de la Comisión Nacional, para poder obtener mejores garantías y poder lograr obtener mejores resultados al futuro. Por mi parte es todo en esta clase y espero seguirlos viendo en las siguientes semanas. Gracias.